Éxodo capítulo 15, el versículo 26. Dice, y dijo, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hoy queremos hablar esta mañana, hermano, acerca de la sanidad que tenemos en Dios. Y Dios no manda la enfermedad, ¿no? Si vamos a hablar de la sanidad que tenemos en Dios, necesitamos aclarar esta mañana que Dios no manda la enfermedad ni desea vernos enfermos. Más bien, lo que Él promete, lo que Dios promete es sanar nuestras vidas. Pero debemos aclarar que fue por causa del pecado de Adán que la muerte entró a todos los hombres. Eso lo dice ahí, no lo busques, pero 1 Corintios capítulo 15, verso 21, dice que la muerte entró a todos los hombres por causa de Adán. Y con la muerte, hermano, vino la enfermedad y el desgaste de nuestro cuerpo o lo que se conoce como el envejecimiento. Y es bueno cuidar nuestra salud, es bueno hacer ejercicio y cuidar lo que comemos, pero finalmente, hermano, todos los que estamos aquí, pues vamos a morir, a menos que Cristo venga antes, ¿no? Y entonces ya no vamos a pasar por ese proceso, vamos a irnos con el Señor. Pero si Cristo tarda unos, ¿qué será? No sé, 200 años más en venir, pues entonces todos los que estamos aquí finalmente vamos a morir. Y no tenemos miedo a la muerte, espero yo, ninguno de los que estamos aquí, que somos hijos de Dios y que somos cristianos, ¿no? No le tenemos miedo a la muerte porque sabemos lo que pasa después de ella y sabemos dónde vamos a estar tú y yo por la eternidad. Más bien algunos a lo que le tienen miedo es a morir de una enfermedad dolorosa o difícil. Pero escúchame, hermano, nuestra esperanza está en que Dios es bueno y que no debemos tener temor porque Dios está con nosotros y sea lo que sea o pasemos lo que pasemos, Dios va a fortalecer nuestras vidas. Yo les he contado de un tío de Mireya que murió en su cama leyendo la Biblia, ¿no? Vivía con él una persona y le dijo, ya me voy a dormir, ¿verdad? Ya me voy a acostar. Y se fue, entró a su recámara y la persona dijo, bueno, pues ya entró y ya se durmió, ¿no? Y no lo quiso molestar. Y al otro día que fue, el señor estaba con la Biblia abierta, ¿verdad? Recostado, no acostado, sino recostado, como que la estaba leyendo y ahí se quedó dormido y así murió. Que así pudiéramos morir todos nosotros, ¿no? Amén. Pero escúchame, si morimos así o morimos de una situación difícil, de todas maneras Dios es bueno y Él va a fortalecer nuestras vidas. Ahora, en la cita base que acabamos de leer en Éxodo, el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, han cruzado ya el Mar Rojo y han dejado atrás a los egipcios para siempre. Entonces allí, en ese punto de la historia del pueblo de Israel, Dios se les revela como Jehová Rafa, Dios o Jehová tu sanador. La palabra Rafa en hebreo significa, fíjate, arreglar, curar, restaurar, sanar, y también significa remendar con puntadas. Cuando salimos del mundo, tú y yo, y pasamos a vivir en el reino del Señor, lo primero que Dios hace es sanar nuestra alma y nuestro corazón. Él nos arregla, Él nos cura, nos restaura, nos sana. ¿Por qué? Porque salimos heridos. De Egipto, tú y yo salimos heridos, salimos lastimados, salimos enfermos, salimos quebrantados y salimos dolidos. No vayas ahí, pero en Isaías capítulo 1, versos 5 al 6, dice que toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en nosotros, sino que tenemos herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es antes de venir a Cristo.
Y luego el Salmo capítulo 147, verso 3, no vayas ahí tampoco, pero ahí hay una promesa que es real para nuestra nueva vida en Cristo. Y ahí dice en el Salmo 147, 3, que Él sana a los que estamos quebrantados de corazón, y no solo eso, sino que Él también venda nuestras heridas. ¿Por qué? Porque Jehová es Jehová Rafa, porque Jehová es Jehová nuestro sanador. Es decir, hermano, que el Señor no solo puede y quiere sanar nuestro cuerpo físico, Él también se encarga de sanar nuestra alma. Él también se encarga de sanar nuestras memorias. Él se encarga de sanar nuestros recuerdos y nuestro corazón. Y déjame te digo algo, a veces esas son las áreas que necesitan sanidad con mayor urgencia, porque son las que muchas veces terminan por enfermar nuestros cuerpos físicos. Y por eso Dios quiere, antes que sanar nuestro cuerpo físico, quiere sanar nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestra alma, nuestro corazón. Y es por eso, hermano, que ser sanados del corazón nos ayuda también para muchas veces ser sanados también físicamente. Ahora, mucha de esa sanidad, tanto física como emocional, viene cuando entramos en tiempos de oración y adoración. Por eso Paco y yo no nos cansamos de decirles a ustedes, ¿no?, que no se pierdan la alabanza y la adoración. Allí es, en ese tiempo, donde podemos recibir la mayor sanidad, porque es el tiempo, la alabanza y la adoración es el tiempo donde el Señor se manifiesta y donde el Señor nos habla y donde tú y yo pareciera que no está pasando nada, pero escúchame, está pasando muchísimo. Cuando tú y yo aprendemos y cuando tú y yo anhelamos alabar y adorar dentro de la presencia del Señor y nos soltamos ahí en su presencia, estamos teniendo un grupo los lunes y me preguntaron por qué. Yo les digo en este grupo, les he dicho, ¿verdad? La dinámica del grupo va a ser preguntas y respuestas, ¿no? Y entonces en una pregunta me pusieron, ¿por qué necesitamos cerrar los ojos? ¿No? Entonces yo les dije a ellos, bueno, la Biblia no dice que debemos cerrar los ojos cuando oramos, la Biblia no dice que debemos cerrar los ojos cuando adoramos. Yo hablo mucho de cerrar los ojos porque cerrar los ojos en la alabanza y en la adoración nos ayuda nada más únicamente a no distraernos. ¿Podemos orar con los ojos abiertos? ¿Podemos adorar con los ojos abiertos? Claro que sí, tú puedes adorar y orar con los ojos abiertos, pero te vas a distraer, ¿no? Si tú estás adorando al Señor con los ojos abiertos, pues ya ves que yo estoy acá enfrente haciéndole señas al de la batería, a Paco, ¿no? Y a Abby, y que Abby está ahí tocando y Paco está volteándose a ver y luego ves quién se va al baño, ves quién llega, ves quién sale, ves quién se paró y entonces ya te perdiste del momento culminante de la adoración. Entonces lo mejor es cerrar los ojos, porque escúchame, en el tiempo de la alabanza y de la adoración necesitamos tener nuestros 5 sentidos conectados en la presencia de Dios. Y cuando tú y yo como iglesia hacemos eso, entonces allí es donde desciende la mayoría de las veces la sanidad, tanto física como emocional. Los tiempos de oración y de adoración son tiempos preciosos, son tiempos valiosos que tú y yo no nos podemos perder, porque allí es, dice el Salmo, donde Jehová envía bendición y vida eterna. Cuando estamos juntos y en armonía, alabando y adorando su nombre. Dice el Salmo 133, me parece que es, allí envía Jehová, cuando estamos todos juntos y en unidad, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Empieza el Salmo diciendo eso, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí Dios, cuando estamos en ese tiempo de adoración y de alabanza, allí Dios envía bendición, allí Dios envía sanidad, restauración, limpieza. Es en la presencia de Dios, hermano, donde podemos tú y yo ser sanados
y restaurados. Ahora fíjate, ve conmigo por favor al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Y vamos a leer solamente 2 versículos ahí en el capítulo 53, versos 4 y 5. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Escucha: y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová Rafa, el Dios sanador, se mostró al ser humano al venir a este mundo a través de Cristo Jesús. Y a través de su sacrificio y a través de su resurrección es que se cumple la promesa de sanidad para nosotros. A través de Cristo es que Dios se convierte en un Dios que promete sanar nuestras enfermedades y dolencias, pero como ya te he dicho antes, también nuestros sentimientos y nuestras emociones. No vayas ahí, pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, los versos 35 al 42, vemos la historia de sanidad de un hombre ciego. Y dice que este hombre estaba sentado junto al camino y escuchó que Jesús estaba pasando. Y como era ciego, él no podía ver. David, ten misericordia de mí. Y lo trataban de callar la gente porque era medio incómodo, ¿no? Medio molesto. Y entonces la gente que estaba allí alrededor le decía, pues cállate, no grites, ¿no? Pero él más gritaba porque no podía este hombre dejar pasar esa oportunidad. Lo único que él podía hacer era gritar para llamar la atención de Jesús. Y por fin Jesús se detiene y lo manda a llamar. Y entonces la gente que estaba alrededor de este hombre ciego lo ayudan, ¿verdad? Y lo llevan delante del Señor. Y cuando llega delante de Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y la respuesta era obvia, ¿no? Señor, le dice el ciego, que reciba la vista. Y entonces ahí en Lucas capítulo 18, en el verso 42, Jesús le dice 2 cosas importantes. Fíjate, le dice: recíbela, o sea, recibe la vista, pero además tu fe te ha salvado. Entonces este hombre, hermano, fue sanado, pero también fue salvado. ¿Cuándo? Cuando reconoció a Jesús como el Hijo de David, cuando reconoció a Jesús como el Mesías. Fue una sanidad integral. ¿Por qué? Porque no solamente fue sanado físicamente, sino también que fue sanado espiritualmente. Lo mismo, por ejemplo, que el paralítico que bajaron del techo. Cuando está ahí ya enfrente de Jesús, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso era lo más importante antes que ser sanado físicamente. Antes de ser sanado físicamente, Dios sabía que este hombre debía ser sanado espiritualmente. Y le dice: tus pecados te son perdonados. Igual que a este ciego de Lucas capítulo 18, le dice: recibe la vista, pero tu fe te ha salvado. Porque el Señor sabe, hermano, que necesitamos sanidad física, pero también necesitamos sanidad espiritual. Y de hecho podemos decir esta mañana que más que sanidad física necesitamos sanidad espiritual. ¿Qué es la sanidad espiritual? Es poder estar en paz con Dios. ¿De qué nos sirve la sanidad física y ser sanos físicamente si no somos sanos espiritualmente y no estamos en paz con Dios? Y de todas maneras recibimos el milagro de la sanidad, pero más adelante vamos a morir y vamos a ir al infierno. No sirve de nada, ¿verdad? Entonces el Señor dice: antes que querer darte sanidad física, que sí te la puedo dar, que sí te la quiero dar, yo te quiero dar sanidad espiritual. Yo quiero que estemos tú y yo en paz. Entonces fíjate, hermano, Dios nos da 3 tipos de sanidad. Nos da sanidad espiritual, nos da salvación, nos da sanidad emocional de sentimientos y emociones, y nos da sanidad física de enfermedades y dolencias.
La Biblia también narra la historia de un paralítico que estaba en un lugar que se llamaba Betesda. Y era un lugar, era un estanque donde había multitud, dice ahí en la Biblia, de enfermos, de ciegos, de cojos y de paralíticos. Y todos estaban esperando un milagro, todos esperaban el movimiento del agua, porque había una tradición judía que decía que descendía un ángel de tiempo en tiempo y movía las aguas, y el primero que se metía a las aguas era sanado. Entonces, todos los enfermos estaban allí, y ahí estaba este hombre que dice la Biblia que tenía 38 años de estar enfermo. No sé si esos 38 años los tenía de estar en este lugar también esperando un milagro, o si tenía 38 años de enfermo y tenía, no sé, 10 o 15 años en este lugar esperando pues poder entrar a las aguas. Ve conmigo, ahí está la historia. Juan capítulo 5, por favor. Y entonces dice el verso 6 al 8. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, 38 años, le pregunta: ¿quieres ser sano? Y el versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Fíjate, aquí yo veo algunas cosas que me llaman la atención. La primera es que Jesús lo vio. Jesús lo vio. Y cuando supo cuánto tiempo tenía enfermo, Jesús tuvo compasión y Jesús fue movido a misericordia a favor de este hombre. De la misma manera, hermano, te digo esto: Dios te ve. Y Dios sabe, y Dios conoce tu enfermedad y conoce tu necesidad de sanidad, sea espiritual, sea emocional o sea física. Pero de la misma manera, Dios no está ciego, Dios no es indiferente a tu necesidad de salud espiritual, física o emocional. Y de la misma manera Dios tiene compasión, y de la misma manera, hermano, Dios es movido a misericordia a favor tuya, a favor de nosotros. Y la pregunta de Jesús a este hombre ciego en el estanque de Betesda es muy simple: ¿quieres ser sano? Y la respuesta era muy sencilla: sí o no. Pero este hombre responde de acuerdo a su tristeza, este hombre responde de acuerdo a su amargura, a su desesperación. Y cuando Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Este hombre le responde y le dice: pues es que no tengo quien me mete en el estanque, Señor. Pero la pregunta no era ¿por qué no has sido sano? Esa no era la pregunta. Si Jesús le hubiera preguntado ¿por qué no has sido sano?, pues la respuesta hubiera sido: pues es que no tengo quien me mete en el estanque, y cuando yo ya voy apenas si puedo, ¿verdad? Porque cuando alguien me ayuda, me levanta y me carga y me lleva al estanque, ya otro ya se metió. Esa no era la pregunta. La pregunta era: ¿quieres ser sano? Porque escúchame, hermano, a veces nuestros sentimientos y nuestras emociones se pueden convertir en un estorbo que no nos permiten creer, que no nos permiten confiar en Dios para un milagro de sanidad. Yo puedo leer aquí en la Biblia que Dios es Jehová Rafa, que Dios es Jehová mi sanador, que el Señor me puede sanar, que el Señor me quiere sanar. Pero yo, mis sentimientos, mis emociones, pero ¿quién soy yo, verdad? Pero es que yo le he fallado tanto al Señor, pero es que yo la he regado tanto con Dios, pues es que yo he sido tan infiel en el pasado con el Señor, es que yo no valgo nada, es que a mí, pues a lo mejor yo no soy su hijo consentido como Dani Carrillo, ¿verdad? O como Vero Arriola. Entonces, como yo no canto, como yo no toco, como yo no predico, pues a mí a lo mejor el Señor no me quiere. Escúchame, hermano, debes hacer un lado tus emociones, debes hacer un lado tus sentimientos. Es que yo no oro tanto, es que yo no leo la Biblia tanto, es que yo no soy tan buen cristiano. No, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿quieres ser sano? No es: ¿has sido buen cristiano? ¿Le has echado ganas en la oración? ¿Has leído la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis? Esa no es la pregunta.
¿Cantas, tocas, das clases a los niños, haces algo en la iglesia? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Y la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? ¿Sí? O la respuesta es no. El Señor no se molesta en volverle a preguntar a este hombre. Pasa por alto la respuesta de este hombre porque Dios entiende nuestros sentimientos y nuestras emociones. Dios entiende, hermano, que cuando estamos enfermos, espiritualmente o físicamente o emocionalmente, nuestros sentimientos y nuestras emociones nos vuelven muy vulnerables y muy sensibles. Y el Señor pasa por alto la respuesta de este hombre y lo sana. El hombre le responde mal, pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Más tarde, el Señor lo encuentra en el templo y le dice, mira, no peques más para que no te venga alguna otra cosa peor. Da a entender en este caso que la enfermedad vino a causa del pecado y no es una regla eso, pero debemos tener cuidado. No vayas ahí, pero Santiago capítulo 5 verso 15 dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados. Una vez más, hermano, escúchame, si somos sanados espiritualmente, podemos ser sanados emocionalmente y entonces también podemos ser sanados físicamente. Sigue leyendo ahí en Juan, pero ahora ve al capítulo 9. Estábamos en el capítulo 5. Sáltate ahora ahí en Juan al capítulo 9. Y fíjate lo que dice el versículo 1 al 3. Dice, al pasar Jesús vio, otra vez la palabrita, vio, observó, se fijó en un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús y les dijo, no es que pecó este ni sus padres, escucha, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Una vez más, Jesús vio y al verlo tuvo misericordia y compasión. Te pregunto esta mañana, hermano, ¿tú crees que Jesús te ve? Sí, sí te ve, o sea, no duden. Sí, Jesús te ve. Y si te ve, Él tiene compasión de tu situación, Él tiene compasión de tu vida, Él tiene compasión de tus necesidades. Él es un Dios misericordioso. Y muy interesante, hermano, que este es el único caso en toda la Biblia que menciona la sanidad de un ciego de nacimiento. Nació ciego, fíjate, no se volvió ciego, le cayó una enfermedad, sufrió un accidente y quedó ciego. No, Señor, la Biblia menciona que este hombre nació ciego. Y entonces en la tradición judía se pensaba que toda enfermedad, sobre todo las de nacimiento, se debían a que se había cometido pecado. Habían cometido pecado los padres o había cometido pecado la persona. Y yo pregunto, ¿cómo va a cometer pecado un niño no nato que está en el vientre de su madre, ¿no? Y que nace cojo o que nace ciego o que nace con alguna dificultad física? ¿Qué pecado va a tener, no? Pero los judíos pensaban, es por causa del pecado. Por eso cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, Jesús declara, ¿verdad?, que en algunas ocasiones, escucha esto, hermano, la enfermedad puede venir a nuestra vida no porque hicimos algo mal, no porque nos descuidamos, no porque pecamos, sino para que en nosotros se manifieste la gloria de Dios. Es decir, escúchame, lo que está pasando aquí en Juan capítulo 9, Dios, lo que Jesús está diciendo es que Dios preparó con muchos años antes de anticipación a un hombre ciego en quien Jesús podría mostrarse como el Hijo de Dios. ¿Por qué nació ciego nuestro hijo? Y si Dios hubiera podido responderles, les hubiera dicho, porque espérense tantito y dentro de unos años va a pasar Jesús por ahí, lo va a ver y lo va a sanar. Y la gloria de Dios se va a manifestar en Jesús a través de su Hijo que hoy nació ciego. O sea, hay cosas que tú y yo no entendemos. Job,
Job se enfermó, no por pecado, no por mal, no porque hizo un mal, ¿verdad? Job se enfermó porque Dios y Satanás estaban echando una apuesta. ¿Cuánto vas que lo enfermas y te blasfema? ¿Cuánto vas que lo enfermas y deja de ir a la iglesia? ¿Cuánto vas que lo enfermas y renuncia de ser cristiano? Y Dios dijo, ándale pues, hacemos la apuesta, te acepto el reto, enférmalo. Ve y enférmalo, nada más no me lo mates, ¿verdad? Ve y enférmalo y tú vas a ver cómo Job va a seguir siendo fiel y va a seguir respondiendo bien a mi amor y a mi misericordia. Hay veces que estamos enfermos solo para que la gloria de Dios se manifieste. Aquí a esta iglesia viene una muchacha, una jovencita que se llama Daniela, que nos ayuda con la computadora. Cuando tenía, ¿cuántos años, Vero? 5 años. Alguien vino con Vero, y porque Vero y Alberto los conocían. Ellos no eran cristianos y entonces vinieron con Alberto, y vino Alex que trabajaba con Alberto y le dijo, por favor, ayúdeme jefe, ¿no? Porque mi hija está muy grave, está en el hospital infantil y los doctores nos están hablando acerca de que pues va a morir, ¿no? Ya no hay nada que hacer. ¿Cuál era la enfermedad, tú te acuerdas? Hepatitis fulminante. Entonces la niña va a morir, tiene 5 años, está en el hospital infantil. Los doctores nos dicen que vayamos preparando la cajita y el lugar donde la vamos a sepultar, ¿no? Porque ya no hay nada que hacer, la están desahuciando. Entonces fueron algunas personas de esta congregación y oraron por ella, y la niña empezó a mejorar, y conforme pasaron los días la bajaron a piso y después la mandaron a su casa. Y la niña que iba a morir ahora nos ayuda, y por gracias a ella tú puedes ver las letras de las canciones, ¿no? Estuvo en coma. Sí, claro, las toxinas se habían ido al cerebro. Entonces, escúchame, hermano, y ahí está estudiando para veterinaria, y está ya en primero o segundo año, muy inteligente, ¿no? Y por causa de ella, por causa de la sanidad y por causa de la restauración que Dios hizo, aquí está su papá, su mamá, aquí están Norberto y Claudia y su hijo, que son vecinos de ellos. Se convirtieron. La familia de Ana, su mamá vino, se convirtió, ¿verdad? La primera vez que vino este matrimonio a la iglesia, yo me acuerdo porque ya trajeron a la niña que ya había sido sanada, ¿no? Y entonces, y me acuerdo de Anita, y lo digo aquí delante de ustedes porque se lo he dicho a ella, ¿verdad? Venía con una cara de pocos amigos, ¿no? Venía con una cara como diciendo, pues aquí estoy, pero no estoy, ¿verdad? Y entonces yo dije, está bien, no se preocupe. Y entonces oramos y aceptó a Cristo, y la cara le cambió increíblemente, ¿no? Yo creo que la cara de todos nos cambia tremendamente cuando venimos al Señor. Tenemos cara de limón agrio, venimos a Cristo, Dios nos sana, nos restaura y nuestro rostro cambia radicalmente. Entonces, ¿por qué se enfermó? ¿Por qué nuestra niña está así? ¿Por qué está aquí a punto de morir y los doctores nos están desahuciando? Escúchame, porque Dios quiere manifestar su gloria en medio de sus vidas. Y Dios quiere salvar, y Dios quiere restaurar. ¿Por qué? Porque Jehová es Jehová Rafa, es el Dios nuestro sanador. Ahora, fíjate lo que sigue diciendo ahí la historia. En Juan, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y entonces este hombre que todavía era ciego fue y se lavó y regresó viendo. Y lo que yo noto aquí, hermano, es la obediencia de este hombre ciego. El Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, sí. Y entonces Jesús hace lodo en el piso con su propia saliva, toma ese lodo, se lo unta en los ojos y le dice, ve y lávate. Y ahí todavía no era sanado, ¿no? Él fue con la ayuda de alguien, lo fueron llevando al estanque de Siloé y él iba ahí, pero él iba ciego. Cuando llega al estanque, se lava y cuando se quita el lodo, ahora ve.
y regresa a Jesús, pero regresa viendo. ¿Por qué? Por causa de su obediencia. Su actitud es contraria a la actitud de Naamán, que Naamán no quería obedecer y no quería meterse dentro del río Jordán. Y déjame decirte esto, hermano, en algunas ocasiones es necesario obedecer lo que Dios nos está ordenando para recibir sanidad. No hablo solamente de sanidad física, hablo también de sanidad espiritual, hablo también de sanidad emocional. Por ejemplo, a veces necesitamos obedecer y perdonar para ser sanados emocionalmente y espiritualmente. Y en algunos casos perdonas y hasta eres sanado físicamente. ¿Por qué? Porque tu enfermedad emocional afectó tu enfermedad o tu sanidad física, ¿verdad? Entonces, cuando eres sanado emocionalmente, hermano, perdoné y se me quitó todo el dolor de huesos y se me quitó toda la artritis. Y sí, porque recibiste una sanidad espiritual, recibiste una sanidad emocional y entonces recibiste una sanidad física. Dios quiere sanarnos, Dios es bueno. Aquí está Lulú, que los doctores le dijeron: jamás vas a poder tener un hijo, nunca en la vida vas a poder tener un hijo. Y ahí está su niño siendo cuidado en el cunero. Porque Dios es bueno, porque Dios ve, Dios se fija y Dios tiene misericordia. Y a veces es necesario ser obedientes, y esa obediencia a veces nada más tiene que ver con creerle. Créeme, no a mí, ¿verdad? Sino a Dios. O sea, Dios dice: ¿quieres ser sanado? Cree que lo puedo hacer. Jesús muchas veces preguntaba: ¿y tú crees que puedo hacerlo? Y la gente decía: sí, Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad, le dice un padre, ¿verdad? Que tenía un hijo endemoniado y le dice: Señor, es que tus discípulos no pudieron. Y le dice Jesús: ¿crees que puedo hacerlo? Y dice: sí, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad, ¿verdad? Y Dios lo sana a este muchacho que estaba endemoniado. Necesitamos ser obedientes. Paco me cuenta de un testimonio que yo les voy a contar a continuación, pero yo siempre le echo mucha crema a mis tacos. Entonces, si queda duda, pues ve con Paco y él te va a decir la verdadera historia, ¿no? Pero me cuenta que hace algunos años, cuando él estaba en una iglesia en Toluca, el pastor decidió hacer un congreso de varones de ayuno. Les dijo: vamos a ir a un lugar, ¿verdad? ¿Por cuántos días? 3 días. 3 días nos vamos a meter en ese lugar, ¿no? Puros hombres, pero vamos a ir a tener un congreso, un retiro, y va a ser de ayuno. 3 días vamos a estar en ayuno. En esos 3 días no vamos a comer, no vamos a desayunar, no vamos a cenar, vamos a estar tomando pura agua. Y vamos a estar ahí metidos ayunando. Los varones de esta iglesia que quieran ir, pues anótense. Y si anotaron algunas personas, no sé, 100 varones, ¿no? 100 valientes dijeron: ok, yo me anoto. Y entonces se anotaron 100 personas, 100 hombres, y se fueron a ayunar. Y estuvieron ahí metidos 3 días ayunando. Y el tercer día, cuando ya estaba por terminar el ayuno, el congreso, el retiro, ¿no? El pastor les dijo: yo quiero escuchar testimonios. Y entonces pasó un hombre que les dijo: hermanos, yo me inscribí en este congreso, en este retiro, yo me inscribí, pero yo soy diabético. Yo no puedo estar sin comer y yo no puedo estar sin inyectarme mi insulina y tomándome pero yo dejé la insulina en la casa, dejé las pastillas en la casa y me vine sabiendo que Dios iba a hacer algo. Tengo 3 días sin comer, tengo 3 días sin inyectarme y me siento de maravilla. Y yo creo que Dios ya me sanó. Ahora, no estoy diciendo con esto que dejes tu insulina y que dejes de comer, ¿verdad? Y que Dios te va a sanar. Pero escúchame, pero él, en su caso particular, él fue obediente. Y Dios, a través de esa situación, hizo un milagro en su vida. Y a veces tú y yo necesitamos creerle a Dios. Amén. A veces tú y yo necesitamos decirle: Señor, yo doy el paso de fe. Tú me has dicho esto, tú me has hablado esto. Yo voy a dar un paso de fe en busca de mi sanidad física, o en busca de mi sanidad emocional, o en busca de mi sanidad espiritual. Termino con esto. Ve conmigo, Levítico, capítulo 26.
Y fíjate lo que dice el versículo 13. Yo Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus siervos, y rompí las coyundas de su yugo y los he hecho andar con el rostro erguido. Esa palabra coyunda es una correa fuerte y ancha con la que se sujetaba los bueyes al yugo. Y tú y yo teníamos esas correas fuertes y anchas que ataban el yugo de la iniquidad, ataban el yugo de la maldad, de las adicciones a nuestra cerviz, a nuestra voluntad, y éramos esclavos del pecado. Y el pecado nos enfermó, a ti y a mí. Algunas veces nos enfermó físicamente. Otras nos enfermó espiritualmente, porque algunos de nosotros estuvimos involucrados en brujería, en hechicería, en idolatría. En otras ocasiones nos enfermó emocionalmente, a nivel de nuestra alma, a nivel de nuestros sentimientos y emociones. Y por eso vivíamos avergonzados, temerosos, tristes, deprimidos, derrotados, con odio, con rencor, con ira. Pero aquí dice, hermano, en Levítico capítulo 26, verso 13, que Dios rompe esas coyundas, que Dios rompe esos lazos fuertes, que Dios rompe el yugo y nos da verdadera sanidad y restauración. Nos sana espiritualmente, dándonos salvación y verdadera paz con Dios. Nos sana emocionalmente, restaurando nuestros sentimientos y nuestras emociones. Nos sana físicamente, dándonos alivio de nuestras enfermedades y de nuestras dolencias. ¿Cuántos lo creen? Por eso es importante, hermano, aprender, vuelvo a repetirlo una vez más, y aprovechar los tiempos de adoración, porque como les decía al principio, mucha de esa sanidad viene cuando estamos metidos en su presencia. Y puede que no nos demos cuenta, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra de sanidad en nuestras vidas. Yo estuve en un congreso alguna vez donde estuvo una persona que, no voy a mencionar el nombre porque no es importante, pero estuvo una persona que cantaba y dirigía la alabanza, ¿no? Y la adoración y era un líder de alabanza muy, muy fuerte en ese momento, ¿no? Y entonces estuvimos en una reunión en donde había muchísima gente, empezamos a alabar y luego vino el tiempo de la adoración, y en el tiempo de la adoración, hermano, escúchame, se cayó el cielo. Se cayó, literalmente se cayó el cielo. Yo oía, la gente estaba cantando en lenguas, la gente estaba adorando, yo tenía los ojos cerrados y yo escuchaba unas voces que yo decía, esto no es de aquí, ¿verdad? O sea, era algo tremendo, ¿no? Lo que estaba pasando ahí. Y entonces cuando estábamos en ese momento, esta persona dijo, yo les voy a pedir que oren unos por otros, ¿verdad? Y si hay alguien que está enfermo, levante su mano ahí y la persona que está cerca ore por él, ore por ella y declaren sanidad y oren por sanidad por las personas. Y entonces empezaron a orar, gente que estaba cerca ahí de otros empezaron a orar y empezaron a ver milagros. Y entonces dijo este hombre, cuando terminó la reunión o cuando terminó la adoración y cuando terminó todo esto, él dijo, esto es algo que Dios me ha hablado, es algo que Dios me ha dicho. Estuvimos en otro congreso en otra ciudad, ¿verdad? Y allí pasó exactamente lo mismo. Entramos en adoración y luego yo les pedí que orara a la gente, ¿verdad?, que estaba al lado, orara por la gente que estaba enferma, y se empezó a manifestar sanidad en personas mudas, en personas ciegas, en personas con parálisis, en personas con enfermedades terminales. Y dice, porque Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, que cuando estamos en el tiempo de su presencia y le estamos dando toda la honra y toda la gloria a Él, Él se encarga de sanar nuestras vidas. Son muy importantes los tiempos que tú puedas tener individual y personalmente, y los tiempos que puedas tener o que podamos tener como congregación para orar, adorar y alabar al Señor, porque allí es donde Dios quiere restaurarnos, sanarnos y limpiarnos. No nos damos cuenta, parece que no pasa nada, pero el Espíritu Santo está obrando
a nuestro favor. Y Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿Quieres recibir sanidad esta mañana, espiritual o física o emocional? Yo no sé qué tú necesitas. A lo mejor tú no necesitas sanidad física, pero necesitas sanidad emocional. A lo mejor tú no necesitas sanidad emocional, pero necesitas sanidad espiritual. Necesitas rendirle tu vida al Señor y estar en paz con Dios. A lo mejor tú no necesitas sanidad espiritual ni emocional, pero necesitas urgentemente sanidad física porque has estado enfermo o te ha estado doliendo algo. Y yo te digo algo, hermano, esta mañana. Yo creo que Dios hoy quiere obrar a nuestro favor. ¿Lo crees? Hermano, pero es que casi no leo la Biblia, ya dejé de leer la Biblia en un año. A ver, ¿lo crees? ¿Crees que Dios puede sanarte físicamente, espiritualmente? Amén. Entonces vamos a decirle, sí, Señor, yo creo que tú puedes. Sin importar si tal vez no he sido tan buen cristiano, tan buena cristiana, ¿verdad? Eso no estamos preguntando eso. Estamos preguntando si tú crees que Dios te quiere y te puede sanar esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Y yo te voy a pedir que cierres ahí tus ojos una vez más para que no te distraigas. Y yo voy a empezar por la sanidad espiritual. Y yo te voy a pedir, si tú nunca has orado, si tú nunca le has dicho al Señor, Señor, entra a mi corazón. He pecado, he fallado, me arrepiento. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todas mis faltas, me arrepiento de todas mis fallas. Si tú nunca has hecho esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Nadie está viendo, todos estamos con los ojos cerrados. Levanta tu mano ahí. O aún si tú quieres regresar al Señor, si tú dices, hermano, yo esa oración la hice hace 15 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, pero por alguna causa yo me alejé de Dios. Por alguna causa yo he vivido fuera de la voluntad de Dios en mi vida y hoy quiero regresar, hoy quiero reafirmar mis votos con el Señor y hoy quiero decirle al Señor, Padre, me arrepiento de lo que he estado haciendo, de haberme alejado, de haberme ido y hoy quiero regresar a ti, Señor, y arrepentida o arrepentido de todos mis pecados. Levanta tu mano ahí donde estás. Esta mañana Dios quiere darte una sanidad espiritual y ora conmigo y dile, Señor, perdóname. Hoy regreso a ti. Hoy vuelvo a ti, Señor. Me arrepiento de mis fallas, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi transgresión, me arrepiento de mi iniquidad, me arrepiento de mi maldad. Hoy te pido que me laves con tu sangre preciosa. Hoy te pido que me limpies, Señor. Hoy te pido, Padre Celestial, que tú seas el Señor de mi vida, el Rey de mi corazón. Hoy te acepto a ti como mi Salvador. Abro mi corazón, Señor, para que tú entres en él y limpies y restaures y cambies mi vida. Y que yo comience hoy a vivir de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu plan y de acuerdo a tu propósito para mi vida, Señor. Hoy te pido que tú seas mi Padre. Hoy quiero ser tu hijo, tu hija. Y hoy quiero, Señor, comenzar con una nueva relación de intimidad y de amor y de comunión contigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Ahora puedes bajar tu mano. Y ahora si tú necesitas una sanidad emocional, si tú me dices esta mañana, hermano, yo traigo mucho temor, yo traigo mucho miedo, yo traigo mucho odio, mucho rencor, mucho coraje. Yo traigo una depresión profunda, yo traigo una tristeza profunda. Levanta tu mano ahí. Y yo creo esta mañana, hermano, hermana, que Dios nos quiere sanar emocionalmente. Y yo te voy a pedir que levantes tu mano y le digas al Señor, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú me ves. Yo sé que tú has puesto tus ojos en mí, Señor. Yo sé que tú eres un Dios bueno y un Dios lleno de misericordia. Y hoy te pido que sanes mi corazón y que sanes mis memorias y que sanes mis recuerdos y que sanes mi alma, Señor. Hoy te pido, Padre, que te lleves toda depresión, todo desánimo, toda angustia, todo temor, todo miedo, todo deseo de morir.
Hoy te pido que tú, Señor, me restaures y me sanes emocionalmente, que quites el odio, que te lleves la ira, que te lleves el rencor, que te lleves el coraje. En el nombre de Cristo Jesús, no acepto nada de esto, Señor, en mi vida. Y hoy te pido que tu sangre preciosa venga a mi corazón y venga a mi mente y venga a mis memorias y a mis recuerdos y a mi alma, y que tu sangre preciosa me sane, me restaure, Señor. Y que tú hoy hagas un milagro, y que en el lugar donde había ese odio, ese resentimiento, ese rencor, esa amargura, esa tristeza, ese miedo, esa depresión, ese deseo de muerte, Señor, en ese lugar tú pongas ahora, Padre, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy me declaro sano, hoy me declaro sana emocionalmente en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro que todo sentimiento contrario a tu voluntad se va, y hoy declaro que tú vienes, Señor, y haces una obra profunda en mi vida y en mi corazón, y me restauras y me sanas en el nombre de Jesús. Hoy declaro que viene paz a mi vida, y que viene gozo, y que viene alegría, y que viene confianza y esperanza en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora baja tu mano, y ahora si tú necesitas una sanidad física, levanta tu mano ahí donde estás y dile al Señor conmigo: Padre Celestial, aquí estoy. Tú conoces mis dolencias. Si puedes tocar ahí la parte que está enferma, si puedes tocar la parte de tu cuerpo que te duele, o donde tienes la enfermedad, tócala ahí y declara y di: en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro sanidad en mi cuerpo. Yo declaro que tú eres Jehová Rafa, Señor, el Dios que sana, el Dios que puede sanar. Yo declaro lo que tu palabra dice, que por tus heridas y por tus dolencias, por tus llagas, nosotros fuimos curados y restaurados, Señor. Y yo declaro que esa palabra hoy se cumple al 100% en mi vida, Señor. Hoy declaro que tú me sanas. Hoy declaro que tú me restauras, Señor. Hoy te pido que vengas, Padre Celestial, y pongas tu mano sobre la parte enferma de mi cuerpo y traigas verdadera restauración y verdadera sanidad, Padre Celestial. Hoy te pido, Señor, que tú me sanes. Hoy te pido que tú me restaures. Hoy recibo por fe la sanidad que tengo en ti, Señor, porque hoy declaro que te creo, Señor, que creo tu palabra, Dios, y que creo lo que tú ya estás haciendo a través de tu Espíritu Santo, a través de tu sangre en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro sanidad en mi cuerpo físico, desde la cabeza hasta la planta de los pies, sin importar lo que han dicho los médicos, sin importar el diagnóstico, sin importar lo que han hablado otras personas a mi vida. Yo creo lo que tú hablas a mi vida, Señor, y declaro mi sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora yo te voy a pedir que así, con tus ojos cerrados, levantes tu mano, levantes tus manos, todos los que estamos aquí, y le digas al Señor: Señor, gracias, porque tú me sanas, Padre. Tú me sanas espiritualmente, tú me sanas emocionalmente, y tú me sanas físicamente. Y yo te doy las gracias, Señor. Yo te doy las gracias porque nuestras vidas están en tus manos, Señor. Y tú eres un Dios bueno, y tú eres un Dios que quiere traer restauración y sanidad. Y tú eres un Dios que quiere bendecir nuestras vidas, y te damos las gracias, Señor, porque cada una de nuestras vidas están en tus manos, Señor, y nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.